El amor no se irrita. ¿Qué cosas son las que te irritan a ti? Que te sacan de quicio, que te mueven. ¿Qué cosas te sacan de quicio, te molestan, te irritan? Y también cómo tú respondes a ello. Y es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana, hermano, acerca del problema, del pecado, de la ira. Es interesante porque ya este es el quinto sermón de la segunda parte acerca de primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 7. Y Pablo está describiendo el amor, pero cuando él describe el amor, es imposible dejar de ver a Jesucristo, el ejemplo perfecto. La Biblia nos manda a imitarlo a él. Y por eso, a lo largo de este estudio del amor, al final siempre hemos concluido con la persona de Jesús, cómo actuaba Jesús. Y también lo haremos en esta mañana. Así que estamos en la parte de las cualidades del amor y ahora vamos a estudiar el versículo 5, parte B, donde dice que el amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal recibido. Vamos por el sexto de 8 atributos negativos del amor. El amor no se irrita. En el griego, esa palabra no se irrita, quiere decir la palabra irritar, provocar a ira, estar muy contrariado, ser incitado, un ataque violento. ¿Qué sucedía en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una comunidad con muchas tensiones dentro de ella. Y como resultado de esas tensiones, había muchas provocaciones entre sus miembros. Los miembros tenían que soportar las divisiones, como lo planteó Pablo en el capítulo 1, el problema de las divisiones dentro de la iglesia. Las inmoralidades, los juicios, conflictos matrimoniales, 1 Corintios 7. La comida sacrificada a los ídolos, los fuertes y los débiles, primera carta a los Corintios, capítulo 8 hasta el capítulo 10. Entre otras cosas, los desacuerdos estaban a la orden del día. Y no solo en la iglesia de Corinto, también en nuestra iglesia los desacuerdos están a la orden del día. Pero el problema no son los desacuerdos, hermano. El problema es cómo respondemos a ese desacuerdo. El problema no es que tengamos posturas diferentes. Claro, en doctrinas primarias, doctrinas cardinales, claro que sí debemos de tener la misma postura. Pero cuando tenemos doctrinas secundarias, ¿cómo respondemos ante ese desacuerdo? El problema no son los desacuerdos. El problema es cómo tú respondes a ello. Qué difícil es crecer en un ambiente así tan hostil, provocador, donde todos están dentro de la iglesia, en la asamblea de los santos, se están congregando, adorando a Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, pero en la forma práctica dejamos mucho que desear. Hay muchos conflictos, hay muchas provocaciones dentro de los hermanos. Qué difícil crecer en un ambiente así, un ambiente hostil. Ahora, ¿qué o cómo definiríamos nosotros la ira? La ira, hermano, es más fácil describir que definirla. Es más, cuando hablamos de la ira, nosotros lo identificamos fácilmente en la vida de otros, pero en nuestra vida nos cuesta. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Me gustó cómo lo planteó el consejero bíblico y teólogo Robert Jones, que tiene un libro que, por cierto, recomiendo, Desarraigando el pecado de la ira, se llama él. Durante 10 capítulos él va desglosando este pecado de la ira increíblemente. Para aquellos que tenemos el problema de la ira, esto es como un oasis, el Señor lo ha utilizado mucho. Pero él define la ira de la siguiente manera, que me gustaría compartirlo. Nuestra ira es un juicio moral negativo con el que respondemos en forma activa y con todo nuestro ser a algo que nos parece
mal. La ira es un juicio moral negativo con que respondemos de forma activa con todo nuestro ser a algo que nos parece mal. Ahora vamos a desglosar un poquito este concepto para poder entenderlo. En primer lugar, la ira es nuestra respuesta, pero es una respuesta con una cualidad, y esa cualidad es que es activa. Eso quiere decir que actuamos, hay acción de por medio. Pero también esta ira es una respuesta activa con todo nuestro ser. Implica todo nuestro ser de forma integral. Todo lo que somos abarca nuestros deseos, abarca nuestras creencias, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Respondemos con todo nuestro ser de una manera activa. Nuestra ira, hermano, es una respuesta contra algo. Es decir, que cuando actuamos con ira, reaccionamos ante provocaciones. Pero el problema no son las provocaciones. Tú puedes estar en un ambiente muy hostil, tú puedes estar con una persona que te está provocando, que te está chingoneando, está chungueando, ¿verdad? Tú puedes estar con muchas personas que estén provocándote, pero el problema no está afuera. La raíz de la ira y la causa de la ira está en el corazón. Por eso una respuesta contra algo. El corazón está respondiendo constantemente a personas, constantemente a eventos que nos están sucediendo todos los días. Pero también nuestra ira es un juicio moral negativo. Y cuando digo la palabra negativo, no necesariamente tiene que ser pecaminoso. Porque cuando nosotros actuamos con ira o con nuestra ira, se da porque yo me considero el juez y yo emito juicios sobre algo. Se opone a las injusticias, por eso es que se llama un juicio moral negativo, no necesariamente o no es que siempre sea pecaminosa, sino porque a nuestro criterio está mal, hay algo injusto. Y nosotros emitimos juicios contra esos ejecutores. Los condenamos en nuestros corazones. Les declaramos la pena de muerte a esa persona. Ojo, mira lo que dice Mateo 5, 21, 22, la enseñanza de Jesús acerca de esto. Dice, habéis oído que se dijo de los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, Jesucristo, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. ¿Que esté qué? Enojado. Será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno del fuego. Ustedes pueden notar cómo ese versículo, Jesucristo nos está enseñando acerca de ese deseo de juzgar. Porque somos jueces, emitimos juicios negativos. No necesariamente siempre tiene que ser pecaminoso, sino que somos jueces, emitimos juicios negativos, porque en nuestros parámetros, en nuestros estándares, estamos juzgando, estamos diciendo, esta persona ha actuado mal, es injusto, es incorrecto lo que ha hecho, y lo declaramos culpable. La ira lo define un teólogo como el deseo de juzgar, es decir, el hilo conductor de la ira es el deseo de juzgar. ¿Qué tipos de ira son los que muestran las Escrituras? Vamos a detenernos un ratito ahí, unos minutitos. La Biblia presenta tres categorías en cuanto a la ira. En primer lugar, habla acerca de la ira de Dios. En segundo lugar, habla acerca de la ira humana justa.
Y en tercer lugar, habla acerca de la ira humana pecaminosa o la ira pecaminosa. Cuando habla acerca de la ira de Dios, es la oposición perfecta, pura y decidida de Dios sobre el mal. Dios es santo y Él aborrece el pecado. Él responde al pecado aborreciéndolo porque Él es santo, Él es justo. Y aborrece todo lo que viola su carácter o no se adapta a su voluntad. La ira de Dios proviene de su justicia, proviene de su santidad. La ira de Dios se da porque hay pecado. Y ojo, porque Dios siempre percibe el mal con total precisión. Si aplicamos un poquito el concepto que definimos la ira como el juicio moral negativo, no necesariamente estamos hablando de pecaminosidad. Que hay una respuesta activa y respondemos con todo nuestro ser, con todo el ser, ante algo que actúa como mal. ¿Usted pone la ira de Dios ahí? El juicio de Dios es perfecto. Su sabiduría es perfecta. Dios ve el mal con precisión. Él es omnisciente, sabe todo. Su juicio, su justicia está por encima de nuestra justicia, porque Él es perfecto, Él es sabio y Él es santo. Y Él responde ante el pecado aborreciéndolo y con todo su ser, porque Él es santo y Él es justo. Su odio santo por el pecado se determina por destruirlo de manera completa y en los cristianos en aceptar la expiación por ese pecado. Jesucristo. La ira de Dios, la ira humana justa. Acá podemos mencionar los enojos de Jesús que están planteando en las escrituras y la ira humana justa, y no solo de Jesús, ojo. Creo que como cristianos nosotros debemos de ir creciendo en esta área, de esta manera. La Biblia presenta, por ejemplo, si no me equivoco, en el libro de Samuel, habla acerca de Jonatán y Saúl, que dice que cuando eh, Saúl tenía mucha envidia porque Dios ya había decidido que David iba a ser el siguiente el rey, y Jonatán estaba de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces dice que él agarró la lanza, Saúl, y se la tiró a su hijo para tratar de matarlo. Vino Jonatán y cuando vio eso, él no respondió en ira, y ojo, y lo vamos a ver más adelante, porque le tiraron una lanza a él, no. Su respuesta se cataloga como una ira justa porque lo que él estaba viendo era la necedad en el corazón de esa persona por asimilar o aceptar la voluntad de Dios para con el pueblo, que el rey David iba a ser el futuro rey. Por eso Jonatán fue donde David y le dijo los planes de su padre. Ya vamos a ver más adelante acerca de eso. Entonces la ira humana justa imita la ira de Dios. Claro, no de forma perfecta, ¿verdad? Pero sí lo imita. Y es una respuesta negativa que damos al percibir correctamente el mal. ¿Y cómo nosotros percibimos correctamente? Definiendo el pecado. ¿Y cómo sabemos que es pecado? A través de las escrituras. La revelación del Señor. Veremos más adelante ejemplo acerca de ello. Y también está la ira humana pecaminosa. Y acá, hermanos, es donde se encuentra la mayor parte de la ira humana que presenta la Biblia. En el Antiguo Testamento, me gustó este dato, cuando habla acerca de la ira humana, el término en hebreo que ocupa se ocupa alrededor de 47 veces. De esas 47 veces, 42 se refieren a la ira humana pecaminosa. Y es esa ira que parte de nuestras pasiones, de nuestros deseos carnales, como muestra Santiago 4,
percepciones erradas de las cosas, no vemos lo que es pecaminoso en verdad, porque nuestro juicio está sesgado, porque somos dominados por las mentiras engañosas o nuestros deseos egoístas o incluso deseos buenos, pero desmedidos. Y como resultado, nuestro juicio está errado, está equivocado. Recuerda, el hilo conductor de la ira es el deseo de juzgar. Ahora, habiendo definido un poco acerca de la ira y las categorías que muestran las escrituras, vamos a evaluar en el transcurso de este sermón acerca de qué tipo de ira es la que yo manifiesto o encubro. Y en este momento yo quisiera que recordaras cuándo fue tu último momento en el cual tú actuaste con ira. Ese deseo de juzgar contra algo que te parece a tu propio criterio algo malo, injusto, y tú respondes activamente con todo tu ser ante eso que consideras como algo malo. Pero la clave es el tipo de juicio que nosotros emitimos. Ahora, ya habiendo recordado tu último momento en el cual explotaste con ira, yo te pregunto, ¿es tu ira justa o es tu ira pecaminosa? Entonces, ¿cómo sé, pastor, si mi ira es justa? Porque muchos dicen, si hasta Jesús se enojó, eso es algo muy común, que nosotros ocupamos para poder validar nuestra ira pecaminosa. Pero entonces, ¿cómo se enojó Jesús? Porque si algo nosotros hemos aprendido acerca de la persona de Cristo es que Él nunca pecó. O sea que los momentos o situaciones que plantea las escrituras donde Jesús se enojó, Él no actuó en pecado, hermano. Fue una ira justa y fue una ira santa. Entonces, ¿cómo se enojó Cristo? Es lo que vamos a tratar de estudiar a continuación. Porque cuando respondemos a las provocaciones, llámese personas, llámese eventos, decimos tener razones justas. Y es más, somos tan pecadores y pecaminosos en nuestro actuar que hasta agarramos versículos de la Biblia para poder respaldar nuestra ira pecaminosa, para respaldar nuestra irritabilidad. Ahora, hermanos, hay tres criterios que quería plantearles en esta mañana. Acuérdense, estamos en primera carta a los Corintios 13:5, parte B, donde dice que el amor no se irrita. Hay tres criterios que yo quisiera plantear en esta mañana para que tú, cuando tú respondes en ira ante algo, tú puedas tener un criterio, tres criterios, tomando como referencia las escrituras, y a partir de eso tú puedas definir si tú actuaste con ira justa o tú actuaste con una ira pecaminosa. La ira justa, hermano, el primer criterio, reacciona ante el pecado. La ira justa surge de una percepción correcta acerca del pecado. Como lo define la Biblia, nosotros partimos de las escrituras. Pecado es cerrar al blanco, pecado es una violación de la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, para yo poder entender si mi ira es justa o pecaminosa, yo tengo que leer la Biblia y tengo que estudiar la Biblia y definir lo que Dios define como pecado, una violación ante la ley. Una violación ante su carácter santo y justo. Primer criterio. Segundo criterio, la ira justa, y grábatelo, es teocéntrica. Es teocéntrica. Se centra en Dios, se centra en sus deseos, se centra en su reino. No se centra en mí. Se centra en el reino de Dios.
no se centra en mi reino, no se centra en mis deseos, en mi voluntad, no, se centra en Dios. La ira justa es teocéntrica. Con ese punto, hermano, creo que eso que tú dijiste y que catalogaste como una ira justa, tú ahorita ya estás cambiando de parecer. Porque normalmente respondemos en ira por un daño que nos han hecho a nosotros. A nosotros no nos importa el reino de Dios. Nos importa nuestro reino. No nos importa el rey de reyes. Nosotros creemos que nosotros somos los reyes. Pero la ira justa es teocéntrica. Tercer criterio. La ira justa viene acompañada de una vida piadosa. No vamos a separar acá, ¿verdad? En que en los momentos de ira nosotros no somos controlados por el Espíritu, no. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra. Y la palabra nos manda a nosotros a vivir en el Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces nuestra vida debe ir en congruencia con lo que nosotros creemos. La palabra de Dios. La ira justa no se descontrola. La ira justa no es controlada por las pasiones, por los deseos de nuestro corazón. La ira justa mantiene la calma. La ira justa no grita, no daña con palabras, no lastima con palabras. Como dice Proverbios, que las palabras del necio son como espada. La ira justa no responde de esa manera, no se resiente, no trata a los demás con desprecio. Gracias, hermana. O con sarcasmo. Esta ira va de acuerdo a una vida piadosa, va acompañada del fruto del Espíritu, confronta el mal y va en búsqueda del arrepentimiento. 3 criterios para evaluar nuestra ira. Ahora, ¿cómo fue la ira de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y vamos a aplicar estos 3 criterios que acabamos de ver en ese texto bíblico. Dice, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaron para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte de aquí en medio. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. ¿Y mirando con qué? Con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de los corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Primer criterio, hermano. La ira justa reacciona ante el pecado. ¿Ante qué pecado estaba reaccionando Jesús en este momento? Respuesta, versículo 5. La dureza del corazón. Segundo criterio, la ira justa es teocéntrica, se centra en Dios y en su reino. Y ojo, ese pecado de los fariseos, de la dureza de los corazones, de su necedad, se oponía a la misión de Cristo como el Mesías ungido de Dios.
este milagro que Dios de manera intencional, Jesucristo iba a hacer, ¿en qué momento? En el día de reposo, era para enfatizar el señorío de Cristo sobre el día de reposo. Y despreciar esa obra milagrosa, sanadora de Cristo, era despreciar el plan de avance del reino de Dios. Segundo criterio, la ira justa es teocéntrica. En la mente de Cristo estaba el reino de Dios, avanzar en el reino de Dios. Tercer criterio, ¿cómo respondió Jesús? ¿Cómo él actuó? Mira el versículo 5, él estaba entristecido y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió de su mano y quedó sana. ¿Usted ve a un Jesús descontrolado? No, ve a un Jesucristo perfectamente teniendo control de sí mismo, teniendo y practicando el dominio propio, con calma, con paciencia. No dijo palabras hirientes para lastimar, no gritó para hacerse notar. Dominio propio. Juan capítulo 2. Versículo 13. Cuando hablamos acerca del enojo de Jesús, nos hacemos referencia acerca de este momento. Mire, Juan 2, versículo 13 dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados, y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan la casa de quién. ¿La casa de quién? Teocéntrico, segundo criterio. Una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Dejémoslo ahí. Primer criterio para evaluar la ira justa es su reacción ante el pecado. Y ojo, los mercaderes estaban haciendo negocio con los sacrificios. Venían personas desde lejos, no podrían traer sus animales para poder ofrecerlos por sacrificio, y lo que ellos hacían en primer lugar era incrementar el precio de esos animales. Entonces, al incrementar el precio de esos animales, no todos estaban como en el mismo nivel económico para poder realizar sacrificios en ese templo. Y habían hecho un negocio. Esto que era algo bueno y precioso que Dios había determinado. Estas actividades deshonraban el templo de Dios. Por eso el primer criterio estaba cumplido. Segundo criterio, teocéntrica. Y lo vimos, dice, no hagan de la casa de quién, de mi Padre. Para Jesús se trataba de quién, de su Padre, no de él, de su Padre. ¿Y cómo fue la ira de Jesús? ¿Cómo respondió él ante esta situación? Con dominio propio, hermano. Pero pastor, aquí dice que él estaba haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas desparramó las monedas. Incluso en esa acción él tuvo el control de sí mismo, tuvo dominio propio. Y ojo, hermano, porque la ira de Jesús, el enojo de Jesús no evitaba la confrontación, sino que cuando tenía que actuar así, él actuaba. Cuando llegaba el momento para actuar de esa manera, él no era débil, hermano. Él tenía que actuar y se comportó santamente.
juzgaba los hechos con precisión y actuaba con osadía. Jesucristo concentró su ira en traer juicio sobre el mal. En otras palabras, él hizo un acto de juicio moral motivado por la gloria de Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Y ahora planteo la misma pregunta que hice hace unos minutos. Tomando en cuenta estos tres criterios y tomando en cuenta estos ejemplos de las Escrituras, ¿es tu ira justa? ¿Te das cuenta que la mayor parte de tus momentos irritables, tú actúas no para la gloria de Dios, no por el reino de Dios, no es teocéntrica, es por ti, por tu criterio sesgado, lejos de las Escrituras, porque tú consideras que eso es pecado, pero las Escrituras no lo catalogan como pecado. Y te descontrolas, te resientes, gritas, dices palabras hirientes y todavía dices que es tu ira justa. ¿Cómo así? Una ira justa va de acuerdo a una vida piadosa y la vida piadosa, vivir en el Espíritu, fruto del Espíritu, dominio propio y amor. Entonces, hermanos, nuestra ira es pecaminosa y si tú has actuado con ello, el camino es el arrepentimiento. El arrepentimiento también del engaño de creer que tu ira es justa cuando no lo es. Tu ira no está siendo como la ira de Cristo y debes de pedir perdón de ello. ¿Por qué te deshonras? ¿Por qué actúas con ira, hermano? ¿Porque están en contra de Dios? ¿Porque están deshonrando el nombre de Dios? ¿O porque están deshonrando tu nombre? Y ese es el punto acá. Por eso creemos de que la ira justa se centra en Dios, en su reino, sus deseos, su voluntad y no en mí. Y a partir de eso vamos a plantear esto. Y vamos a aprender nosotros cómo poder actuar en ira, pero de una forma justa como Cristo. El camino es el arrepentimiento. Y ojo, hermano, porque algunos pueden decir, gracias a Dios yo no grito, gracias a Dios yo no digo palabras hirientes, yo me encierro, pero no digo nada más. Ojo, y lo vamos a ver más adelante. Si tenías que actuar así como Cristo cuando estaban con los mercaderes y no lo haces, es igualmente de perjudicial. La ausencia de la ira justa en el momento que la debo de realizar es tan pecaminoso como la ira pecaminosa. Hay que imitar a Cristo. Cultivar esa pasión por Dios. Y en la medida que tú conozcas más a Dios, vas a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y Dios aborrece el qué? El pecado. Pero si no conoces a Dios, hermano, ¿qué vas a aborrecer? Si no pasamos tiempo con las palabras de Dios, si no oramos, si no tenemos esa pasión por el Señor, ¿cuál va a ser nuestro parámetro? Nuestro corazón. Y ahí estamos mal. Por eso hay que profundizar en el amor a Dios. Ahora, hermano, ¿cuál es la causa de mi ira pecaminosa? Vámonos a Santiago. Acuérdense, estamos hablando acerca de que el amor no se irrita. Santiago, Santiago capítulo 4.
¿Cuál es la raíz de la ira pecaminosa? ¿Cuál es la causa de la ira pecaminosa? Sí quiero aclarar otra vez que la causa no es la provocación, o una provocación no es la causa. El verdadero problema se centra en nuestro corazón. La ira se origina en nuestro corazón porque es en el corazón donde se encuentran las creencias y los verdaderos motivantes, lo que nos mueve. Y la ira pecaminosa, o la causa de la ira pecaminosa de nuestro corazón engañoso. Santiago 4, mire, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Dejémoslo ahí. Santiago muestra una lista de pecados productos de las pasiones en el corazón. Habla acerca del homicidio, habla acerca de la envidia, habla acerca del adulterio, de guerras, murmuraciones. Más adelante, en los versículos 10, empieza a decir acerca de las murmuraciones y también plantea el juzgar. ¿Cuál es el hilo conductor de la ira pecaminosa, hermano? El deseo de juzgar, o de la ira en sí, el deseo de juzgar. Santiago lo plantea también acá. Habla acerca de guerras. La ira pecaminosa, hermano, daña. La ira pecaminosa lastima el cuerpo de Cristo. Y por eso es que nosotros estamos deteniéndonos en este momento para poder estudiar acerca de qué es lo que dice la palabra de Dios. Y las causas principales de la ira, según Santiago, son los deseos y placeres. Versículo 1. ¿No vienen de las pasiones que combaten en vuestros miembros? Deseos y placeres que combaten en nuestros miembros. También plantea la codicia y la envidia. Plantea también Santiago, bueno, el codicia y envidia, versículo 2. De ahí dice también los deseos, placeres insatisfechos que nos gobiernan, que nos controlan. Puede ser un deseo muy bueno, pero es desmedido, hermano. Deseos que nos gobiernan, nos controlan, y también los motivos egoístas. Porque el corazón pecaminoso, ¿qué es lo que quiere hacer? Satisfacerse a sí mismo. Siempre. Y no busca agradar a Dios. Lo vimos anteriormente en el sermón de la semana pasada. El amor no busca lo suyo. El problema no es desear las cosas, hermano, de ninguna manera. No es eso lo que plantea las Escrituras, sino desearlo tanto que pierdas tu contentamiento en Dios. Así definimos la codicia en el segundo sermón. El problema es esos deseos desmedidos a tal punto que pierdas el contentamiento por Dios. Tu deseo pecaminoso te domina, te gobierna. Tú te obsesionas con ello y no piensas en otra cosa más que en ese deseo desmedido, pecaminoso. Todo el tiempo estás pensando en ello. Incluso ese deseo te gobierna tanto que estás dispuesto a pecar para poder conseguirlo. Estás dispuesto a mentir, estás dispuesto a robar, estás dispuesto a cometer un homicidio para poder cumplir el deseo que te está gobernando. Te obsesionas con ello y no piensas en otra cosa. Pero también no solo estás dispuesto a hacer lo que sea para lograr, sino que también, hermano, y ojo, también pecas cuando no lo obtienes. ¿Cómo respondes cuando Dios en su soberanía no te concede el deseo de tu corazón?
¿Cómo respondes a los no de Dios? ¿Sí o no? Cuando tenemos algo que nos gobierna en nuestro corazón, que nos controla, y Dios en su gracia y en su soberanía y en su providencia no me da eso, yo me molesto, me irrita. Cuando tengo ese deseo de poder tener esa plaza laboral, pero Dios en su soberanía no me la da, ¿cómo respondes a eso? Y se la da, hermano, se la da a una persona que trabaja la mitad que tú, que no es capaz como tú en hacer esas cosas. Lo que tú haces en media mañana, él lo hace en una semana. Pero está tu deseo de juzgar y eso te controla. Yo tenía que tener ese puesto laboral, pero Dios no. Eres injusto, Señor, porque te domina, te controla. Y eres capaz de pecar por poder conseguir eso. Imagínese, hermano, usted dice, no, es que no soy yo. Eres capaz incluso de echarle la camita al que acaban de ascender en el puesto para tú quedarte con ese puesto. Entonces estás buscando en qué se equivoca este. Y cuando se equivoca, lo voy a exponer ante el jefe o el jefa, no sé qué es lo que tiene, para que vea que yo soy el que debe estar en ese puesto. Ese deseo te está gobernando, te domina, te obsesionas con ello. ¿Cómo respondes a los no de Dios? ¿Estás aprendiendo a contentarte en santidad o demuestras tu ira pecaminosa? Porque la causa de la ira, hermano, es el corazón pecaminoso y engañoso. Es ese gobierno insaciable del yo quiero. Son esas demandas insatisfechas. Son esos ídolos que hay en el corazón. Esas pasiones o deseos son las que provocan los conflictos. Por eso Santiago en el versículo 2 dice, versículo 1, ¿no vienen de las pasiones que combaten sus miembros? Codician y no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones. ¿De dónde viene la codicia? De las pasiones. ¿De dónde viene la envidia? De las pasiones. ¿Y dónde están las pasiones? En el corazón. Y eso te controla. No me pierdas, Santiago, por favor. Y vámonos a Corintios 13. Dice el versículo 5. El amor no se irrita y el amor no toma en cuenta el mal recibido. Y acá es donde quiero amarrar este sermón con todo lo que estamos planteando anteriormente. Porque ambas cosas que plantea aquí Pablo hace referencia al corazón engañoso y a mi criterio ambas están relacionadas con la ira. Porque la ira es algo que se puede manifestar a través de gritos, a través de palabras hirientes, a través de molestia, algo visible, pero también, hermano, hay una ira que está oculta. Hay una ira que está encubierta. Y eso es lo que vamos a plantear en esta mañana. La ira encubierta, para que usted tenga una idea, lo dicen aquellas personas que se cierran, murmuran, lo tienen guardado en su corazón. Los pecadores somos muy sutiles, a veces revelamos el pecado y otras veces lo escondemos, cada uno lo escoge según su propia conveniencia. El primer caso es la ira que se revela o se manifiesta. Y este es con lo que nosotros estamos más familiarizados. Hay gritos, hay enojos, hay palabras hirientes, hay groserías, hay sarcasmo, decimos las cosas así como vengan y pensamos que eso es hablar en la verdad. Hermano, eso es hablar
según tu corazón pecaminoso. No es que yo lo voy a decir y lo voy a soltar y que... Ya vamos a ver. Hay un sinfín de maneras como revelamos a los demás cuando estamos irritados. A veces ni es necesario hablar para decir que estamos irritados. Usted ya sabe cuando su esposo está molesto, ¿verdad? Le hace los ojos, ¿verdad? O la señora también cuando está molesta. Usted lo sabe. Sabe cuando una persona está molesta, incluso hasta la manera como respira cambia. O si no, se está haciendo algo, lo tira. Y usted ya sabe que está enojado o enojada. Entonces, hay un sinfín de maneras de cómo podemos expresar la ira pecaminosa. Proverbios 12:18 dice que hay quien habla sin tinos como golpes de espada. Ojo, pero la lengua de los sabios sana. Golpes de espada. Yo creo que aquí yo me identifico también, hermano. Usted no. Cuando estoy molesto, yo tiendo a ser así. Golpes de espada. No me puedo quedar callado. ¡Fla! No te importo, ¿verdad? O actúo con sarcasmo. Ocupo un sinfín de maneras. Pero ¿qué piensa Dios de este tipo de persona? Proverbios 14, el 16 al 17. No lo busque, solo lo voy a decir aquí. Dios dice que este tipo de personas son necios y son necios arrogantes. Son impacientes, Proverbios 14, 29 y 30. Son personas violentas, lo acabamos de ver, Proverbios 12, 18. ¿Saben? No podemos desligar el cuerpo de situaciones pecaminosas en nuestro corazón. Y cuando las personas tienen ira, también tiene consecuencias en su salud. Me puse a leer un poco acerca de qué problemas tienen las personas en su salud debido al problema de la ira, al pecado de la ira. Miren algunos: hipertensión, problemas del corazón, colitis, ansiedad constante, problemas estomacales. Ay, ahí vamos con todo. Fíjese que no encontré pérdida de pelo. Gloria al Señor, vea. Gastritis, ahí vamos ahí con todos. Los que se dejan controlar por la ira son presas fáciles del mundo o para el mundo, la carne y el diablo. Interesante. Y ojo, hermano y hermana, no debemos de proteger a las personas con el pecado de la ira, es decir, de las consecuencias de su pecado, que Dios en su disciplina lo permite para traer arrepentimiento de la vida, en su vida. ¿Cómo define Proverbios las personas que tienen ira? ¿Cómo las define Dios? Como personas necias y personas arrogantes. Impulsivas, impacientes. Tú les dices algo y necios, arrogantes. Piensas que tú tienes acá todo, ¿verdad? Y que no necesitas nada más. Más adelante en Santiago dice que Dios a los soberbios se les resiste y da gracia a los humildes. Entonces, las personas que son controladas por la ira son presas fáciles para el mundo, la carne y el diablo. Estas personas se asocian con otros iracundos. No se puede razonar con ellos, no se puede reconciliar cuando están enojados. Proverbios 29:9. Pero el que ama actúa de manera contraria a lo que acabamos de escribir, porque el amor, según 1 Corintios 13:5, no se irrita. Pero también, a la par de eso, dice el versículo 5, no tome en cuenta el mal recibido. Y aquí viene el segundo caso de la ira, que es
esa ira que se esconde o que se oculta. Cuando habla acerca del amor, no tome en cuenta el mal recibido. La idea en el griego es de un contador que lleva un registro cuidadoso cada vez que recibe un mal. Un contador que lleva un registro cada vez que recibe un mal. Ojo, ese registro no lo hace una persona que ama verdaderamente, porque el amor no toma en cuenta el mal recibido. Pero el corazón es engañoso, el corazón busca la venganza, busca el desquite. Tú me haces algo, yo te voy a hacer el doble. Tal vez no ahorita, seré paciente. Y voy a esperar que sea el momento para desquitármelas. La venganza, la ira que se esconde o se oculta en el corazón de esa persona que no lo manifiesta, pero lo guarda. Se resiente y en el corazón empieza a echar raíces de amargura. Esa persona no grita como el otro, no es explosiva como el otro, pero por dentro hierve. Hierven y el pecadito se cocina a fuego lento, porque hay resentimiento. Estas personas tienden a cerrarse y se apartan. Por razones de tiempo, ¿verdad? Me voy a pasar unos minutos, pero no importa, hermano. Si usted va eh, a Lucas 15, del 25 al 32, ahí lo lee en su casa. En la parábola del hijo pródigo, cuando regresa el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud del hermano? Cuando vio y le preguntó, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Que hay una fiesta y todo. Ah, es que tu hermano regresó y tu padre decidió darle el mejor ternero y comerlo y festejar por el regreso de tu hermano. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se apartó y se fue. Esa misma actitud es la que se hace o con la que continuamente la persona que tiene un resentimiento, una ira oculta, así actúa. Se aleja. Está en una reunión, viene alguien, hace algo que no le gusta, entonces se va. Agarra su carrito y yo me voy. Se aparta. Una ira encubierta. Se cierra a los demás, se aparta y esta ira, hermano, también es pecaminosa. Y si es pecaminosa, ofende el carácter de Dios. Y también destruye las relaciones con otros hermanos. ¿Qué dice Dios acerca de ello? ¿Saben? El interés de Dios es preservar y cultivar las relaciones dentro de su pueblo. Un pueblo que fue escogido por Él para hacer buenas obras. La Biblia nos insta a nosotros a hablar la verdad en amor. Vamos a Efesios 4. Efesios 4:25. Mire, dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen la verdad cada cual con su prójimo. Pero hay que hablarlo, hermano. Las cosas se hablan, no se sobreentienden, se tienen que buscar las maneras para hablarlo, porque somos miembros los unos los otros. Entonces, en primer lugar, lo que dice aquí Pablo en Efesios es que hay que hablar la verdad y hay que hablarlo en amor. Versículo 26, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. En segundo lugar, si se enojan, el consejo es, no pequen. Tienes que atender los problemas oportunamente.
no dando lugar a otros pecados, ni den oportunidad al diablo, dice aquí, miren. Versículo 29. No salga a la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que las escuchan. Hay que hablar. ¿Por qué la Biblia nos insta a hablar las cosas? Para no darle lugar a que se dé una raíz de amargura en mi corazón. En los problemas dentro del matrimonio, cuando se dilata el tiempo para atender las cosas dentro del matrimonio, eso hace más problema el problema que está. Las relaciones conflictivas pasan años y no se hablan las cosas. Se tienen que hablar, hermano. No es que no lo quiero lastimar, hermano. Es la manera como tú lo estás haciendo. Dios está interesado en preservar y cultivar las relaciones dentro de su pueblo. Cuando no se trata la ira oculta de forma santa e inmediata, el diablo separa el cuerpo de Cristo. Por eso dice en el versículo 27, no den lugar ni oportunidad al diablo. Y ojo, la ira sin resolver, y me gustó cómo lo planteó este teólogo, la ira sin resolver y las relaciones que no buscan la reconciliación impulsan los planes de Satanás en destruir la unidad de la iglesia. Cada vez que tú no quieres ir a buscar la reconciliación con tus hermanos y moverte en ira, de una forma encubierta, resentida y todo, estás más cerca de destruir la unidad de la iglesia, de perseverar en la unidad de la iglesia. No den oportunidad al diablo, dice. Y el versículo 29, este es un aspecto muy importante, aquellos que nos resentimos, aquellos que guardamos rencor, raíces de amargura en nuestro corazón, porque el versículo 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Ok, ahí estamos bien, pastor, porque yo no digo palabras hirientes, yo mejor me callo, ¿no es cierto? ¿No se le ha ocurrido a usted alguna vez en su mente decir, mira, si voy a hablar algo, yo mejor, porque soy pecador y que no sé qué, que no sé cuál, mejor me callo y no digo nada? Ahí dice la palabra del Señor, ok, pero mira, la contraparte, sino solo la que sea buena para edificación. Entonces, las personas que tienen una ira encubierta hacen caso omiso de esa segunda parte del versículo 29, hablar palabras para edificar. Tú no hablas, tú no dices nada, pero no estás edificando el cuerpo. Tú tienes que confrontar para edificar al cuerpo, hermano. Las cosas, no, que mejor no, mejor que no, hazlo tú. Háblalo, pero habla la verdad en amor, con palabras de amor. Y eso, hablar con sabiduría, es lo que nos está costando. Tengo que saber lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, cuánto voy a decir y cuándo lo voy a decir. Tener la oportunidad, pero hay que hablarlo. Y las personas con ira secreta, con una ira oculta, con una ira encubierta, tienen este pecado de omisión. Algunas veces cae en murmuración, pero el problema es que no edifica a otros. Y eso es un pecado que ofende a Dios. Tenlo muy en cuenta, hermano. No es lo mismo quedarte callado a quedarte callado y hablar las cosas para edificar. Son dos cosas totalmente contrarias. Una va en búsqueda de la reconciliación, una va en búsqueda del arrepentimiento de la otra persona y poder cultivar, profundizar las relaciones dentro de la iglesia local. La otra no. La otra no. Y cuando yo actúo de esa manera, cuando yo no hablo para edificar, mira lo que dice el versículo 30. ¿Qué hago? Entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y de ahí dice, versículo 31, se ha quitado de ustedes, ¿qué? Miren lo que dice, amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Van viendo cómo todo va amarrándose aquí? Y aquí plantea
Pablo, y es lo que vamos a entrar acá, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y aquí surge la siguiente pregunta de esta mañana. ¿Cómo puedo luchar con el pecado de la ira? Tanto una ira revelada o manifiesta como una ira encubierta u oculta. Pues vamos a Santiago. El amor dice que no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. Santiago capítulo 4. Y aquí está la respuesta de cómo yo puedo luchar con la ira. Mire el versículo 6, dice Santiago, pero Él da, ¿el qué? Él da. Entonces la respuesta, hermano, para un corazón lleno, atestado de la ira pecaminosa, se encuentra en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. ¿Qué tipo de gracia es la que nosotros necesitamos? Esa gracia perdonadora de Dios, su misericordia en Cristo, que perdona todos nuestros pecados. Hebreo 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La gracia perdonadora de Dios, pero también necesitamos de la gracia capacitadora de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Hemos nacido de nuevo y esa gracia que nos capacita para perdonar la multitud de ofensas de otras personas hacia mí. Santiago lo dice de una manera sabia y dice en el versículo 6, hermanos, pero Él da mayor gracia. Su gracia es mayor. Cubre las ofensas. El amor no se irrita, el amor no toma en cuenta el mal recibido, porque el amor se centra en la gracia de Dios. Las misericordias de Cristo a mi vida. Y que Cristo me perdonó a mí. Y esa gracia me capacita para yo poder imitarle a Él y poder actuar como Él anduvo. Ese Espíritu Santo es el que mora en mi corazón. Su gracia me sostiene. Versículo 6, pero también Dios nos llama a que nos arrepintamos del gobierno pecaminoso, de nuestros deseos, y el arrepentimiento implica, mire, y aquí empieza a dar una cantidad de consejos que todos aquellos que estamos actuando en ira de una u otra manera nos ayuda para poder crecer. Dice, por eso dice, Dios resista a los soberbios, pero da gracia a los humildes, amarrándolo con Proverbios 14. Necio, arrogante, pero da gracia a los humildes. Versículo 7, ¿qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento implica someternos a Dios, porque Él es el que gobierna tu vida, no eres tú. Él es el rey, no eres tú el rey. Tú eres el siervo, Él es el rey de reyes y señor de señores. Cuando tú le das rienda suelta a tus deseos, a tus placeres, y eso te controla, te domina, tú eres tu mismo Dios. Por eso aquí en Santiago dice, hermanos, sométanse a Dios, su señorío. Humíllense en la presencia de Dios. Sean humildes. Versículo 8, acérquense a Dios. El arrepentimiento implica que acercarme a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? Orando. ¿Cómo me acerco a Dios? Implementando todos los medios de gracia que Dios ha dado en su palabra, leyendo la palabra, orando, cultivando acá, venir a la iglesia, a la palabra del Señor, a poder aprender de la palabra del Señor. De esa manera yo estoy acercándome al Señor. Yo me acerco a Dios y Él se acerca a ustedes, dice. Porque tenemos al sumo sacerdote perfecto, a Cristo Jesús, intercediendo por nosotros día y noche. Sométanse a Dios, acérquense a Dios. Versículo 8, limpien sus manos, pecadores. Y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Qué implica el arrepentimiento? Purificar nuestros corazones, lavar nuestras manos, arrancar el problema de raíz.
Versículo 9. Aflíganse, lamentense, lloren, que su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo inicia Santiago? El versículo 6 dice, ¿cómo inicia? Dios a los soberbios les resiste, pero les da gracia a los humildes. ¿Cómo finaliza Santiago en el versículo 10? Humíllense. Es la misma idea, humildad, humillación. ¿Qué implica el arrepentimiento? Implica resistir al diablo, lo que no le deis oportunidad al diablo, como lo vimos en Efesios 4. También dice el versículo 7 de Santiago, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Resistir al diablo implica identificar y rechazar sus mentiras. Versículo 11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga, ojo, o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Pero solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Implica arrepentirme de este pecado de la ira, dejar de jugar de ser a Dios. Yo no soy el Señor. Solo hay un legislador, solo hay un juez y todo pecado refleja que estamos jugando a ser a Dios, ser dioses en nuestra propia vida. Reconoce el pecado, confiesa el pecado, admite tu responsabilidad, deja de estar diciendo la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tienen los pastores, la culpa la tiene mi esposa, la culpa la tienen mis hijos. No, hermano, porque la causa, la raíz de la ira es tu corazón engañoso. La culpa la tienes tú. Tú tienes que aprender a responsabilizarte por tus pecados. Eso es arrepentirse, confesarlo, reconocerlo, admitir la responsabilidad. Incluso la raíz de amargura que hay en tu corazón, arrepiéntete de ello. Cree en Cristo y las promesas que su evangelio da a las personas iracundas, hermano. Perdona de corazón. Reemplaza tu ira con palabras y acciones piadosas. ¿Cómo puedo reemplazar la ira con palabras y acciones piadosas? Hermanos, cultivando el dominio propio. Dice el Proverbio 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. La verdadera fuerza a los ojos de Dios es la victoria sobre el temperamento más que sobre nuestro enemigo. Y tú y yo lo podemos hacer. ¿Por qué lo podemos controlar? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Él nos capacita con su gracia día con día para poder cultivar el dominio propio. Utiliza tu boca de manera piadosa, de manera proactiva, de manera intencional. Lo vimos en Efesios 4, del 25 al 32. Busca la paz y las soluciones bíblicas. Y tú tienes que estar pendiente de tu propia vida, hermano. El que piensa está firme, dice Corintios. Mira que no caiga. No te expongas innecesariamente. Y cuando estés a punto de estallar en tu ira pecaminosa, pregúntate qué le agradaría a Jesucristo que hiciera en este momento. Busca creyentes maduros que oren por ti, que te aconsejen, que puedas rendir cuentas y que estén pendientes. Y mucha oración, estudio de la palabra. Y aprende de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 23 y con esto voy terminando. A medida que vamos profundizando en este estudio, me doy cuenta de lo perfecto que es Dios Jesucristo. Increíble, hermano. Lucas 23:33 dice, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, miren, ¿qué decía Cristo, hermano? ¿Qué dice el versículo 34? Padre, ¿qué decía Cristo? Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes, ¿qué hacían los gobernantes? Se burlaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a él mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús y se acercaban a él y ofrecían vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Versículo 46 dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho eso, expiró. ¿Cómo actuó Cristo? Pedro lo resume de la siguiente manera. 1 Pedro 4:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo tenía un control total de su ser, dominio propio. Él nunca actuó controlado por la ira, sino siempre tuvo dominio propio. Utilizó su boca para edificar y se sometió a la voluntad del Padre estando en la tierra. El amor no se irrita, hermanos. Segunda de Corintios 5:19. Busquemos. Hay una frase que está muy común actualmente que dice, yo perdono, pero no olvido. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a ello. ¿Cómo es el amor de Dios? Segunda de Corintios 5:19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y de ahí qué palabra dice? No tomando en cuenta. ¿Saben ustedes que esa palabra es la misma que aparece en Corintios 13:5? Que Pablo dice lo mismo. No tomen en cuenta el mal recibido. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi pregunta es, cuando Dios perdona, ¿olvida o no olvida, hermano? Olvida. Porque el verdadero amor perdona y olvida. Qué hermoso ejemplo. Así como Dios en Cristo no nos tomó en cuenta nuestros pecados, así también quien ama no se fija en el mal que otros le han hecho. No guarda un registro de ese mal, sino que espera en Dios y su gracia lo sostiene. Dios perdona y olvida nuestras transgresiones por la obra de Cristo Jesús. El amor no solo perdona, sino que también olvida. Y si tú estás luchando con ello, mira la cruz de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué esperas para imitar ese amor con tus manos en la fe? Como lo dijo Jesucristo, entonces Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a orar, hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte
o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.